Hola, buenas noches, mi nombre es Brandon Montealegre y hoy vamos a explorar algunas operaciones básicas con conjuntos en Python. Vamos a ver cómo hacer la unión, la intersección, la diferencia y diferencia simétrica, tanto utilizando métodos incorporados de Python como implementando métodos personalizados. Bueno, primero vamos a ver lo que es la unión y esta dice: usamos el método unión en Python. Este método combina dos conjuntos, así que tenemos el conjunto A con elementos 1, 2, 3, que son nuestros dos conjuntos, y B, que tiene 3, 4 y 5. Al llamar el método unión, obtendremos un conjunto que incluye todos los elementos de ambos conjuntos, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, en la función unión personalizada, lo que hacemos es implementar la unión manualmente. Aquí hacemos una copia del primer conjunto para no modificarlo, y luego en un bucle vamos añadiendo los elementos del segundo conjunto al resultado, que es el tercer conjunto que se crearía. Al final devolvemos el conjunto resultante conteniendo la unión de ambos conjuntos. Pasamos a lo que es la intersección. El método de intersección de Python, usamos el método intersección. Este método nos da un conjunto que contiene solo los elementos que están presentes en ambos conjuntos, siguiendo un ejemplo. Así llamamos a esta función con A y B, resultando reteniendo como resultado el número 3, que es el número que está en ambos conjuntos. Tenemos la función personalizada, hacemos lo mismo pero manualmente. Aquí usamos una comprensión de conjuntos para crear un conjunto con los elementos comunes. Verificamos si está en el conjunto B y si es así lo añadimos al resultado. Así podemos ver cómo se puede hacer la intersección sin depender de los métodos predefinidos. Pasamos al método diferencia. Utilizamos el método diferencia de Python, que nos devuelve un conjunto de los elementos que están en A pero no están en B, calculando la diferencia de ambos conjuntos. En este caso el resultado sería 1, 2, 3, ya que los elementos de A no están contenidos en B. Pasamos al método personalizado. Volvemos a usar una comprensión de conjuntos creando un nuevo conjunto que incluye solo los elementos de A que no están en B. Así tenemos una forma clara y diferente de calcular la diferencia entre conjuntos sin usar los métodos de Python, y lo almacenamos en resultado, que sería nuestro nuevo conjunto. Finalmente pasamos a la diferencia simétrica. En esta diferencia simétrica usamos el método symmetric difference, que calcula los elementos que están en uno de los conjuntos pero no en ambos. Si aplicamos este método, A y B, obtendremos 1, 2, 4 y 5 del conjunto A y B que predefinimos en un inicio. Hacemos un poco más de trabajo. Primero calculamos la unión de los conjuntos, luego encontramos la intersección y por último usamos nuestra función de diferencia personalizada, que la teníamos arriba, para eliminar los conjuntos de la unión. Así obtendremos la diferencia simétrica utilizando nuestras propias funciones. Por último está el main, donde se llama cada uno de los métodos para mostrar el resultado, que es el siguiente. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos tanto el resultado del conjunto de uso de instrucciones de Python como la unión manual, o sea los métodos personalizados. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, mi nombre es Juan Camilo Cuenca y les voy a explicar una aplicación de las operaciones básicas del conjunto con un ejemplo más práctico. Como primero debemos importar la librería pandas de Python y también importar nuestro archivo de operaciones básicas de conjunto, que mi compañero anteriormente se los explicó, que es este de aquí. Para nuestro ejemplo, es un ejemplo de que tenemos unos clientes que compraron ciertos productos y vamos a comenzarle a hacer ciertos filtros a dichos productos. Entonces, para eso nosotros decidimos crear dos diccionarios que contienen tanto los clientes como los productos, y para mayor facilidad decidimos llamar a los productos simplemente por letras, por ejemplo A, C, B, etc. Cuando tengamos estos dos diccionarios, vamos a utilizar pandas
para transformarlos en un data frame, que es una estructura de datos de pandas. Entonces tomamos tanto el primer diccionario como el segundo y los transformamos. Ya teniéndolos en un data frame, vamos a convertirlos en un set, es decir, un conjunto en Python, pero solo de los productos de dichos data frame, es decir, de estos que están aquí, para comenzarle a hacerle los filtros a ellos. Entonces, como primer punto, vamos a encontrar los productos únicos en ambos conjuntos. Por así decirlo, que vamos a tomar estos dos conjuntos y vamos a ver cuáles son los productos sin tener en cuenta repetidos. Es decir, que en este nuevo conjunto no van a haber productos repetidos. En este caso, Python, con su estructura set, nos ayuda bastante, ya que ella no permite elementos repetidos. Entonces solo utilizaremos nuestra unión personalizada, que es la unión de conjuntos que tenemos en nuestro archivo de operaciones básicas de conjuntos, que es esta función que vemos aquí, que pide como parámetro un conjunto A y un conjunto B. Entonces nosotros le pasamos como parámetro el set 1, que es el conjunto de productos que compró el cliente 1, y el set 2, que es el conjunto de productos que compró el cliente 2. Y ya si lo ejecutamos podemos ver que los productos únicos son el D, el A, el C, el E y el B. Como podemos ver, pues, por ejemplo, aquí se repite la A como 4 veces, pues ya nuestro nuevo conjunto ya vemos que solo se encuentra una sola vez. Ahora, como punto 2, tenemos que encontrar los productos comprados por ambos clientes. Es decir, que vamos a utilizar una intersección, y en este caso vamos a utilizar nuestra función de intersección personalizada, que es esta que se encuentra aquí, que también pide como parámetro un conjunto A y un conjunto B. Hacemos lo mismo, se los pasamos como parámetro el set 1 y el set 2. Y podemos ver que los productos en comunes entre ambos clientes son el C, el A y el B. Y aquí podemos ver, el A se repite en ambos, el C también y el B también. Entonces está bien. Como punto 3 tenemos encontrar productos que están en el primer conjunto pero no en el segundo. Esto quiere decir que vamos a encontrar los productos que el cliente 1 compró pero el cliente 2 no compró. Para eso utilizamos la diferencia de conjuntos, en nuestro caso nuestra función de diferencia personalizada, que es esta aquí, que mi compañero ya se las explicó anteriormente. Y igualmente pasamos por parámetro el primer conjunto y el segundo conjunto. Y como podemos ver en la terminal, el producto que solo compró el cliente 1 es el producto D. Como podemos ver, pues aquí en el cliente 2 no compró ningún producto que se llame D. Ahora, para el cuarto es prácticamente lo mismo, pero a la inversa. Necesitamos encontrar los productos que estén en el segundo conjunto, pero no en el primero. Es decir, que el cliente 2 compró, pero el cliente 1 no compró. Entonces vamos a utilizar la misma función de diferencia personalizada, pero en este caso vamos a intercambiar o vamos a rotar el orden de los parámetros. Nuestro primer parámetro ya no va a ser set 1, sino que va a ser el set 12. Y el segundo parámetro sería el set 1 en vez del set 2. Y vamos a obtener que el producto que solo compró el segundo cliente es el producto E. Y podemos venir a ver y efectivamente solo el cliente 2 compró el producto E. Y ya por último tenemos que encontrar productos que están en cualquiera de los conjuntos pero no en ambos. Es decir, que vamos a utilizar la diferencia simétrica, en nuestro caso la función de diferencia simétrica personalizada, que es esta que está aquí. Y recordemos que nuestra función utiliza tanto la unión de conjuntos como la intercepción de conjuntos para poder encontrar dicha diferencia simétrica. Entonces la llamamos, le pasamos nuestro conjunto 1 y nuestro conjunto 2, imprimimos y tenemos que los productos diferentes entre ambos conjuntos es el producto E y el producto D. Pues si le ponemos lógica con nuestros dos anteriores puntos,
pues está en lo correcto. Tanto el cliente 2 solamente compró el E como el cliente 1 solamente compró el D. Y eso sería todo nuestro ejemplo de aplicación de las operaciones básicas de los conjuntos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico Álvarez. Vamos a explicar el tercer punto, que está dividido en dos partes. La primera parte, que es lo que vas a explicar, está basado en el segundo punto de la actividad. Lo primero que debemos realizar es, obviamente, tenemos que leer el archivo CSV para poder encontrar los datos y empezar a clasificarlos y trabajar con ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una línea de código pues para setear, por decirlo así, setear los datos a una calificación específica que esté determinada desde 0 a 100. Entonces así nos queda mucho más fácil de trabajar. Luego debemos pues realizar de eso, la mitad de esos datos, crearlo en dos subconjuntos. Un subconjunto donde estén los primeros, como son 37 datos que tenemos, vamos a dividirlo en dos grupos. Un grupo que tiene 18 datos y otro grupo que tiene 19 datos. Eso nos da la cantidad de 37 datos. Listo. De esos datos los vamos a pasarlos a una lista para tener todas las calificaciones de este caso del grupo en las diferentes listas. Bueno, tenemos estas dos líneas de código, que es imprimir el primer conjunto y el segundo conjunto, que son las listas que acabamos de crear. Bueno, ya empezamos con la operación de conjuntos. La primera que vamos a hacer es la unión. Tenemos un comando súper sencillo donde vamos a crear una lista donde vamos a unir las dos listas que creamos, y esto evitando que se creen duplicados, es decir, que solo se creen las notas que existen en el momento, es que si son 50 puntos, 60 puntos, las que estén, pero sin repetirse calificaciones. Tenemos el siguiente, que es la intersección, que primero creamos un arreglo donde vamos a tener todos las calificaciones comunes, y así determinamos una intersección donde pues, decimos dentro de un for que si, pues o sea, recorriendo cada ítem de la primera lista, luego realizamos una condición para poder determinar que si este ítem está en la lista 2, pero no están en comunes, lo añadimos a esta lista y así determinamos la intersección de estas calificaciones, las puntuaciones. Luego tenemos la diferencia. En este caso se repiten porque pues podemos hacer la diferencia, digamos, de la lista 1 menos lista 2 o lista 2 menos lista 1. Entonces, creamos un arreglo sencillo, donde un primer arreglo que pues, almacene todas estas calificaciones, y es similar a lo otro, que es dentro de un for recorremos pues, la lista 1, y si no está en la lista 2 el ítem que estamos trabajando, pues se añade a la lista el ítem que está en la lista 1. Lo mismo pasa con el otro punto, con la otra lista, que si está en la lista 2, debemos determinar que si ese ítem, si no está en la lista 1, entonces se añade a este arreglo que hemos creado, donde nos da la diferencia de estos conjuntos. Por último, tenemos la diferencia simétrica, que pues, debemos tener en cuenta que esto son todos los elementos que estén en cada uno de los conjuntos, pero ya no están dentro de la intersección, por decirlo así. Entonces, creamos un arreglo y tenemos dos fors. Lo que hacemos es, recorremos el ítem en la lista 1, y si este no está en la lista 2, podemos añadirlo a este arreglo de las puntuaciones. Lo mismo tenemos que hacer con el otro for, que si este ítem está en la lista 2 y no está en la lista 1, se añade el mismo y ahí nos da la diferencia simétrica. Aquí se ve lo que estamos explicando, pues hacemos la división de los conjuntos para que se pueda ver de manera más clara, que son los dos conjuntos que tienen 18 y 19 datos. Las puntuaciones unidas, que es la unión de estos dos conjuntos, donde se ven las calificaciones que están. Por otra parte tenemos
Las puntuaciones comunes, que son la intersección, que son las que están los dos conjuntos. Tenemos la siguiente, que es la diferencia, donde solo se ve un elemento, que es del primer conjunto. Lo mismo pasa con el otro, que está la otra diferencia. Y por último tenemos la diferencia simétrica, que literalmente es como sumar las diferencias anteriores y nos da el resultado de la diferencia simétrica. Listo, ahora paso a presentarme yo. Mi nombre es Diego Alexander Jiménez y voy a explicar el segundo punto, bueno, la segunda parte del punto 3. Lo que hacemos es que primero importamos pandas y cargamos el archivo encuesta.csv, que es el archivo donde están las encuestas. Lo que hacemos también es crear una variable que va a tener el tamaño del número de datos que tiene el archivo. Luego imprimimos un título que va a ser preferencias y aquí es donde empezamos. Este documento, no, este código, pues va a reutilizar mucho el código, demasiado código va a reutilizar, porque pues va a hacer exactamente lo mismo con todas las preguntas. Lo que hacemos es primero crear una variable que va a coger todos los datos de esta pregunta, que es la primera pregunta: ¿en qué década comenzó el desarrollo del lenguaje de la programación PLI? Luego creamos otra variable que va a ser respuesta década y vamos a hallar la moda de, de los datos que se crearon aquí en esta parte, en esta línea de código. Entonces va a coger la moda y eso va a crear una lista de las modas. Luego va a coger el valor de la primera lista, que vendría siendo el valor que más se repitió. Entonces va a coger solamente ese valor. Luego tenemos el total década, que va a ser otra nueva variable. Y lo que vamos a hacer es que si el década de desarrollo, que es el dato que al principio declaramos, es igual a la década de respuesta, que es el declaramos en la línea anterior, va a empezar a sumar. Entonces así lo que va a hacer es que va a decir cuántas veces se repitió esta moda. Ya por último pues imprimimos la pregunta junto con la respuesta de la década, que vendría siendo la respuesta en sí, cuál fue la moda, por así decirlo, si es la moda. Va a imprimir la moda y luego ya el total de cuántas veces esa moda se repitió. Luego aquí tenemos que si el total de década, que vendría siendo la respuesta, o sea, las veces que más se repitió, es menor al total de respuestas que tenemos en el CSV, dividido 2, es decir, que si la respuesta es menor a la mitad de las respuestas que tenemos correctas, va a dar una recomendación. Y así va a ser con todo, con todas las mismas preguntas, porque pues, es exactamente lo mismo. Y por ejemplo en este pues tenemos una cadena variable, que es cómo se define la cadena de caracteres de longitud de la variable PLI. Lo mismo, se genera una variable que lo que hace es coger la moda de los datos que están en esta pregunta. Luego va a comparar si es igual y luego lo va a ir sumando para luego imprimirlo. Y pues aquí lo voy a correr el código. Y tenemos las respuestas, tenemos las preferencias, la pregunta número 1, ¿en qué década comenzó el desarrollo del lenguaje PLI? Tenemos la respuesta, que vendría siendo la moda, la respuesta moda, que es 1960, y cuántas veces se presentó, cuántas veces los estudiantes respondieron a esta pregunta. Y así en todo. Y pues en este caso solamente hubo dos preguntas que estuvieron por debajo de la mitad. Por lo tanto, esas fueron a las que se les generó la recomendación, que la primera sería la pregunta 8, que en qué país se desarrolló el lenguaje de programación PLI. Solo 9 personas respondieron que era el Reino Unido. Entonces el programa genera una recomendación, que es investigar la historia del desarrollo del PLI y en su país de origen. La otra pregunta fue la pregunta 9, que dice que qué función tiene el tipo de dato float bin. La respuesta con más, o sea, la respuesta moda fue número flotante binario y tuvo 3 respuestas, que es la respuesta correcta. Y pues tenemos que la recomendación que le genera es explorar el uso del tipo float bin en aplicaciones prácticas y su importancia. Y el resto pues no tiene recomendaciones, porque pues está por encima de la mitad de los datos en total. O sea que por ejemplo en este hay 31 respuestas
correctas en este 32 y ya. Eso fue todo por hoy. Hasta luego.